Sufrimiento mental es cuando falta oxígeno en el momento que se está iniciando. Es durante cualquier proceso de parto donde falta oxígeno al feto. Bueno, jóvenes, retornamos entonces a la clase. Vamos a ver si es que ya están 23, 25, creo que ya están otra vez en sala. Y les vuelvo a preguntar, ¿se escucha y se ve lo que estamos compartiendo? Sí, doctor. Ya, entonces, estamos haciendo el análisis de lo que era el desarrollo en este pacientito. Y para ello nos estamos guiando con esta tabla de desarrollo del niño. Entonces, era importante, les decía, que reconozcan e indiquen a la madre si acaso aparece el hecho de que el pacientito, al empezar los 4 meses, tiene que sostener la cabeza. Ya, eso memoricen ese detalle. 3 a 4 meses, la cabeza tiene que estar ya erguida, ya sea que él esté alzado o que esté sentado, tiene que tener la cabeza erguida. Si no, eso es sinónimo de que hay un daño cerebral importantísimo. ¿Ya? A partir de estos 4 o 6 meses, aparte de sostener la cabeza, entonces va a empezar a agarrar objetos voluntariamente, ya pronuncia 4 o más sonidos diferentes y acepta y agarra sus juguetitos. Pero lo importante de esto es que sostiene la cabeza a esa edad, cuando empiezan los 4 meses. Al tercer o cuarto mes se puede visualizar y hay que explorar esa condición de que esté ya sujetando la cabeza, erguida, sea sentado o cuando está alzado en los brazos de su madre. A los 7 a 9 meses, aquí hay otro detalle importante. Se sienta solo sin ayuda y sin apoyo. A partir de los 6 a 7 meses, ese es otro dato importante del desarrollo neurológico del paciente. Se sienta solo. Entonces acá tenemos un detalle importante, sostiene la cabeza, y acá hay otro importante, se sienta solo y sin apoyo. ¿Ya? Agarra un objeto con los 2 dedos, aquí empieza a aparecer una pinza de los dedos. Antes agarraba él con toda la mano. A partir de este desarrollo va a empezar a tener más fineza en el manejo de sus manos y ya puede agarrar con los dedos. Se ve que con 2 deditos ella puede hacer una píldora, una tabletita y puede meterlo dentro de un frasco. Entonces eso recién puede adquirir a esa edad. Ya pronuncia una palabra y va a imitar aplausos. 10 a 12 meses empiezan a gatear, buscan objetos escondidos, ya puede negar con la cabeza y puede quizás tomar su tacita solo. Y otro detalle, a partir de los 12 meses o el año y empezando los 13 meses, puede empezar y debe caminar solo, puede hojear ya un libro, va a poder combinar 2 palabras y señalar 2 partes de su cuerpo. Y luego empieza aquí a los 19 a 24 meses, ya puede patear pelotas, puede dibujar algunos garabatitos, nombrar 5 objetos y además en el día puede controlar su orina. En la noche no importa, puede continuar con su enuresis normal, pero en el día normalmente tendría que controlar su orina. Como ustedes ven, estos parámetros indican un desarrollo normal del niño. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta, sobre todo estos primeros signos de alarma. Si sostiene la cabeza a los 3 a 4 meses y si se sienta a los 6 a 7 meses. Preguntas. Hay casos donde los niños empiezan a caminar a partir de los 2 años. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Cada qué tiempo, doctor, disculpe, se hace estos controles?
Inicialmente el niño va al comienzo cada mes, después recién cada 2 meses y 3 meses lo van ampliando. Eso depende de si tiene o no alguna patología el niño, ya, de la accesibilidad que él tenga, porque no es lo mismo un niño que vive en el campo, etcétera, etcétera. O sea, normalmente aquí la tabla está para un control mensual, ¿no? Pero conforme va creciendo después del año, ya va yendo cada 2 o 3 meses. En esa forma es la que... De todos modos, lo ideal acá es mensual, ¿no? Por eso tiene un puntito para cada mes, pero no siempre pueden hacerlo así. Entonces, continuamos. Vamos a ver, a compartir otra vez esta pantalla. Nueva función. Hecho este análisis de el desarrollo con la adquisición, de nuevo, crecimiento, aumento en masa corporal, y hemos dicho lo importante, hay que analizar en la curva del peso la línea, la curva, la tendencia, no solo un puntito en la curva. ¿Ya? Eso es importante que ustedes tengan presente. No es un punto del peso que le hicieron en el día, sino que hay que ver cómo estaba antes ese peso para ver si quizás antes estaba en el mismo peso. Bueno, entonces algo raro está pasando en ese niño. Y eso es bastante sensible, esto del peso. Cuando ni bien se enferman, dejan de engordar. Y eso es un parámetro entonces para que el pediatra o el médico que la está atendiendo, no pediatra, porque normalmente la atención en salud en Bolivia se fundamenta en los niveles de atención. Y esos niveles de atención, el primer nivel, eh, ¿qué atiende y quién atiende en el primer nivel? Pregunta para ustedes, y eso es de salud pública. Uno, primer nivel, ¿qué cosas atiende y quién atiende? El médico. Médicos generales, doctor. Médicos generales, ya. ¿Y qué cosa atiende? ¿Qué tipo de pacientes? De todo. Niños, Eh, adultos. ya sean chicos, grandes. El control del desarrollo, doctor. Ya. O sea, ¿atienden enfermedades o solo control del desarrollo? Todo. Puede ser enfermedades pequeñas o leves, doctor, pero mayormente no le mandan al segundo nivel. Ya. Es importante que ustedes sepan lo siguiente. El primer nivel es un médico general, o sea, son ustedes, ¿no es cierto? Los que ya al año ya van a estar trabajando así de eso. Doctor, cuando les digan doctor, cuando pueden usar ya sus ¿Se mata? mandiles y esas cosas, ya ustedes van a ser el doctor en el lugar donde estén. Y obviamente pues no van a estar de doctor en el hospital de niños, no van a estar allá en algún centro médico, quizás en provincia o en los lugares donde ustedes viven, ¿no? Ahí donde los necesitan, donde los aprecian y donde tienen que estar trabajando ustedes salvando a su gente. Entonces, ese médico general tiene que atender todo, ¿ya? O sea, normalmente el 80% de las enfermedades se pueden solucionar ahí en el primer nivel y solo un pequeño porcentaje es que tiene que ir al segundo nivel. No se necesita un especialista para atender una diarrea, ¿ya? Y sin embargo, hasta de Montero, que es una ciudad más grande que Sucre, con diarrea nos mandaban a los niños aquí al hospital de niños. Así está de mal estructurado el concepto que tiene el médico. Y eso le van metiendo a la enfermera y la enfermera se lo mete eso a la madre. Llegan a veces a la posta y de la puerta nomás en la noche llega una emergencia y la enfermera le pregunta, ¿y qué, señora? Ay, quiero una consulta para mi hijito. Ah, no, si es niñito es al hospital de niños. Y no es así. El niño y el adulto y cualquiera tiene que atenderse primero en el primer nivel, ¿ya? Y ese primer nivel es el que tiene que solucionar más del 80% de las patologías. O sea, no es que el niño es para que lo vea el pediatra. Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. No hay pediatras de suficiente cantidad para la cantidad de niños que existen. El hospital de niños, que es a donde siempre lo mandan, no tiene más que un médico en la emergencia y no puede atender eso pues a todo Santa Cruz y a la provincia más. Es para atender a los casos muy graves. Pero sin embargo, en el primer nivel, ya de la puerta nomás, es niño, entonces no hay pediatra, le dicen, y no es así, ¿ya? El pediatra no es para atender
a todas estas patologías que hay en el primer nivel. Pediatra es para atender patologías que no se pueden solucionar en el primer nivel, que son patologías ya de mayor complejidad, pero el concepto, el primer nivel tiene que atender todo. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando se tenga que recibir un pacientito y ustedes hagan el control, entonces hay que ver la curva de crecimiento, no es un puntito solamente, es la curva, cuánto pesaba antes. Vamos a ver si ya no están entrando nadie más. No hay más. Bien, entonces el primer nivel, médico general, y tiene que atender de todo. En ese de todo incluso están partos. ¿Ya? Y en el parto, ¿qué es lo que sale? Un niño, pues, ¿no? Un recién nacido, que igual lo tiene que atender el único médico que hay en ese primer nivel, que es el médico general. De ahí la importancia de que ustedes tienen que aprender eso. O sea, no es que neonato es solo para el especialista o para el neonatólogo. Mentira. Neonato es para el médico general, porque el médico general atiende partos y de ese parto va a salir un niño que quizás tenga complicaciones, como estamos diciendo. Si no sabe ese médico general, no tiene idea de lo que es esto, el sufrimiento fetal, va a ser una fábrica de OPAs, ¿ya? Porque el niño, si le falta glucosa y si le falta oxígeno, su cerebro va a empezar a dañarse. Y eso es irreversible y se tienen pocos minutos para corregir. No tiene más de 3 minutos para corregir la hipoxia, ¿ya? Y un poco más tiempito para la hipoglicemia, pero igual, si no se corrigen, eso da un daño neurológico irreversible. Y eso es responsabilidad de los médicos generales que tienen en el primer nivel, o sea, de ustedes, en cuanto egresen y se pongan a trabajar, y van a estar atendiendo generalmente niños y recién nacidos. Por eso la importancia de que ustedes tienen que aprender correctamente esta materia, porque si no van a tener muchos problemas en el desarrollo. Casi la mayoría de los pacientes que ustedes tengan cuando empiecen a ganarse la vida como médicos van a ser niños, a menos que entren rápidamente a una especialidad y agarren una especialidad. En ese caso, bueno, no tendrán tantos niños, pero si no tienen la especialidad, lo que más van a atender en toda su vida profesional van a ser niños. Entonces, les recuerdo, el peso no es un puntito, es una línea de seguimiento del peso para que nos demos cuenta de que cuando ese peso deja de aumentar, puede tener algún proceso infeccioso este niño y es un dato más que nos avisa que hay que buscar esa patología. El desarrollo, les reitero, adquisición de habilidades o maduración neurológica. Y los datos importantes que les dije, sostiene la cabeza, tercer a cuarto mes, se sienta solo, sexto a séptimo mes, camina más o menos al año, año y un mes, etcétera, etcétera, que ya hemos visto. Luego seguimos acá en hábitos. La historia clínica ya es en la siguiente hoja, la tienen ustedes, se las pasó Clisman en WhatsApp, ¿no? ¿Se las pasaste, no, Clisman, la historia clínica? Sí, doctor, se la pasé. Ah, ya. A toditos, ¿no? No es a tu amiga nomás. No, al grupo lo pasé, doctor. Ah, ya, muy bien, muy bien. Al grupo. En la segunda página de la historia clínica habla de hábitos. Y acá en hábitos, bueno, no tenemos que ver mucho de tabaquismo, cuántos cigarros consume, tiempo de uso, etcétera, porque estamos hablando de niñitos. Alcoholismo, al menos, no creo que tampoco sea algo de qué preocuparse tanto. Uso de drogas, dependiendo del lugar, ¿no? O sea, entendiéndose que el niño, no se sabe en realidad, no hay una diferencia tan exacta, y les pregunto a ustedes, al pediatra, ¿hasta qué edad van? O sea, Hasta los 12 años. No, a ver, pediatra. Hasta los 15 años dijeron. ¿cómo es, Clayman? ¿Qué A datos los tenés 12. vos? ¿O Maldonado? ¿Qué te han dicho? ¿Maldonado ya se va a dar la comida a los pollos o está por ahí todavía?
Ya se fue, debe estar dando de comer a sus pollos ese Maldonado. Entonces, como ustedes ven, uno dice 12 años, otro dice 15 años, y eso es lo que quería decirles, no hay un dato exacto, ¿no ven? Donde legalmente el pediatra tendría que atenderlos incluso siendo adolescentes, ¿ya? Y a veces la mamá, como el pediatra lo atendió a su hijo desde que nació, entonces ese niño, aunque tenga 10, 12, 13 años, así, no lo quieren llevar pues, a un médico de adulto, ¿no? Porque el niño todavía sigue siendo niño, está ahí con su mamá. Entonces, y ese era un problema, ¿no? En el hospital de niños le preguntaba, ¿qué edad tiene? 12 años así. No, vaya allá al otro hospital. Y no, pues no es así, ¿no? O sea, esa línea no está bien definida. Como ustedes dicen, algunos hasta los 15 años, otros dicen 12, otros dicen 14, otros dicen 18, o sea, hasta que no sea adulto. De todos modos, por eso, dependiendo de esa edad, es que tenemos que tener en cuenta estos antecedentes o hábitos, si usan o no drogas, porque ya si son adolescentes, bueno, habría que ver si están o no haciendo uso de este tipo de drogas, ¿no? Pregunta, ¿dónde está ya liberada la marihuana? Clima sabe esas cosas. Argentina, ¿Dónde es de uso libre? legalizado. En Sudamérica. Uruguay. Uruguay. El Uruguay es el pionero, el que primero hace las leyes y es el que está a la vanguardia en todas esas cosas. Oye, incluso en el Uruguay ya tienen hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Y eso ya está legislado, o sea, ya es ley para ellos, así como tienen en Europa, también la tiene Uruguay. En Uruguay entonces es libre la marihuana. Y acá entonces, por eso en hábitos, estoy haciendo simplemente una comparación de que si en pediatría vos atiendes niños que son ya adolescentes, bueno, habría que ver, ¿no? Si tienen alcoholismo, si tienen uso de drogas, para que eso nos guíe a algún otro tipo de patología que pueda ser consecuente. En sexuales, bueno, igual, si son adolescentes, habría que tener en cuenta este tipo de hábitos. Antecedentes socioeconómicos o ambientales. Y acá volvemos otra vez y vemos que recién está acá contemplado esto de nació en, vivió en y residencia actual. ¿Por qué? Por lo que habíamos expresado al comienzo, donde tiene relación con la patología, el hecho de que hubiese nacido en alguna zona endémica, ¿ya? O que no solo que hubiese nacido, sino que si estuvo viviendo en área rural, obviamente que va a tener la posibilidad de haberse contagiado de algún tipo de patología característica del área rural, o dónde es lo que está viviendo, ¿no? Si bien acá en Santa Cruz lo van a atender, pero ellos están llegando de algún área rural o de otro lado donde hay mucha patología, pues hay que ir pensando en eso, ¿no? Tipo de vivienda. ¿Para qué nos puede servir esto de que si tiene agua potable o eliminación de excretas? Pregunto para ustedes, ¿para qué nos puede servir ese detalle? ¿Qué patologías tendrían relación con esto de antecedentes socioeconómicos en lo que se refiere a tipo de vivienda y agua potable o eliminación de excretas? Siento que no era el diagnóstico. Salmonelosis. Una Ya, uno diarrea. entonces, el tipo de parasitosis que ustedes tengan y sobre todo esto de agua potable es para diarreas, ¿no? Diarrea. Diarreas, exactamente, tipo de parasitosis y además de eso, en el tipo de vivienda, El Chagas puede ser, doctor, ¿no es? es chaga, porque hay viviendas que pueden ser de vive madera. para que viva el dueño y para que vivan sus vinchucas, ¿no? Le hacen siempre unos huequitos o lo dejan sin revocar, entonces para eso Antivirus. sirve. La historia clínica, les he dicho, es una adivinanza y mientras más pistas puedan conseguir, van a poder hacer mejores diagnósticos, ¿ya? Ahí van a poder hacer mejores diagnósticos mientras más pistas puedan ustedes conseguir. Y esas pistas te ayuda, te sistematiza la consecución de esas pistas, el hecho de una historia clínica que esté así reglamentada. Y es lo que estamos más o menos analizando en esta historia clínica que ya les he dicho, no existe una historia clínica completa. ¿Por qué? Pues tendría que tener 200 hojas. Pero más o menos la sistematización de esta historia clínica en 4 hojas que ha hecho el Hospital Japonés, la estamos tomando como guía y vemos que tiene
va a ser de bastante ayuda para ustedes, no solo en el área de la pediatría, sino en el área de la medicina general que les va a tocar a ustedes ya empezar a ejercer al año, ¿no? En cuanto vayan al internado, van a estar ustedes ya atendiendo pacientes, ayudando a atender pacientes, llenando historias clínicas, sobre todo el interno se ocupa para eso, ¿no? Para que ya haga historias clínicas y para que vaya a comprar salteña, ¿no? Para los mandados se ocupa el interno. Palomas le decimos, porque están de blanco y porque son palomas mandados, ¿ve? Así son los internos. Entonces, sirven ustedes para eso, pero sobre todo para historias clínicas. Pero cuando el interno sabe, cuando el interno tiene conocimiento, no se los manda, se los respeta, ¿ya? ¿A quiénes es lo que uno manda a comprar salteña? A los internos que no saben, ¿no? Entonces eso ya que sirvan por lo menos para comprar salteña. Pero si ustedes llegan sabiendo, no los van a mandar a comprar salteña. Los van a respetar, los van a tener en cuenta como médicos y les van a dar responsabilidades y les van a enseñar con más dedicación. Eso ustedes tienen que ganárselo y se lo ganan demostrando que saben. Y la primera forma de saber si sabes o no sabes es haciendo una historia clínica y haciendo diagnósticos. De interno uno tiene que corregirle al residente o a los médicos los diagnósticos, porque por muy médico que sean o por muy residente que sea, no es pues dueño de la verdad, ¿no? Así sean residentes, la residencia médica, entrar a la residencia médica no es cuestión de que sepa o no sepa, ¿ya? Aunque sea a un lustrabotas, lo ponemos a leer las preguntas y ese lustrabotas ahí si se pone a leer todos los días, vaya, prueba el examen, ¿ya? ¿Por qué? Porque es memorístico. Así está de mal el sistema de selección en la residencia, ¿ya? Son preguntas, bancos de preguntas. ¿Y eso qué quiere decir? Al que se ponga más tiempo a leer y a repasar y a repetir. Sepa o no sepa medicina, no importa. La cosa es que haya memorizado. Entonces, los que entran a la residencia no es porque sepan más medicina, simplemente porque tuvieron más tiempo para repasar el banco de preguntas. Pero eso no es saber medicina. Eso es simplemente hasta un loro puede hacerlo, ¿ya? Y eso es algo que está mal. Aparte de que hemos visto que hay mucha corrupción para entrar a la residencia, ¿no? Vale hasta $30,000, $35,000 están más o menos las plazas de residencia y por eso han habido los juicios y demás cosas. Y no mejoró. Este año, mejor dicho, el año pasado volvió otra vez a haber ese tipo de problemas de corrupción y de denuncias de corrupción que habían pagado así, se paga hasta $30,000 por una residencia. Entonces el que paga no es porque sabe, ¿no? El que está de residente no es porque sabe. Entonces ahí ustedes que van a ser los internos al año, tranquilamente pueden enseñarle, refutar, corregir, discutir sobre medicina en esto que es una historia clínica. Pero la importancia es que vos tengas, uno, los conocimientos que te da la universidad a través de los libros, y dos, esto que estamos tratando de enseñarles, a sistematizar la recolección de los datos para que puedas hacer una historia clínica. Porque todo en el paciente, todo el análisis que se haga de un paciente se fundamenta en esto que estamos hablando ahorita, la historia clínica, ¿ya? Y repito, en la historia clínica vos tienes que tener escrito los fundamentos, tienen que estar los datos positivos que te permitan decir, tiene tal cosa, tiene tal enfermedad, tiene tuberculosis. ¿Por qué? Porque aquí he puesto yo que tiene tos y tiene sangre, y además he puesto que tiene su abuelito que estaba con tuberculosis, y además he puesto que no tiene vacuna para la tuberculosis. Eso es un dato negativo, pero que te sirve para hacer diagnóstico. Tienen que estar esos datos para que haya tu diagnóstico de tuberculosis. Bueno, tiene esa hipótesis, tiene ese grado de verdad, de credibilidad. Seguimos entonces. Acá decíamos aguas potables, tipos de vivienda, etcétera, ya hemos analizado. Actividad física, bueno, casi todos los niñitos tienen que hacer actividad física, a menos que, si un niño no hace actividad física, ¿eso qué te indicaría? ¿En qué sospechas si el niño no haría actividad física? Ay, qué educadito el niño. No creo, ¿no? Sí, ¿En no qué? sé. O sea, si no... ¿Ah? ¿Un asma? Ya, por un lado, entonces, un niñito que si ya te dicen, ay, este casi no corretea, no hace ejercicio y demás cosas, ya, sospechá, asma. Otra. Una poliomielitis. Bueno, por eso obvio, porque va a estar pues con una piernita más corta, ¿no? Entonces ya, obvio, ¿no? Otra, que no sea obvio. ¿Por qué no juega ese niñito?
¿Por qué no corretea? 1, muy bien dice su compañera, porque tiene asma. ¿Qué apellido es esa compañera? La que dijo asma, ¿qué apellida? Flores. Flores. Ya, bien, Flores, para ir tomándote en cuenta y aumentarles sus puntos. Los que contesten bien les voy a ir aumentando sus puntos así, aquí en mi ayuda a memoria, para que ustedes valga la pena y se vayan ganando sus puntitos que les va a servir para aprobar con más nota, pues, ¿no? Ya, bien, como dice Flores, asma. Otra. Puede ser porque está obeso. Ya, porque está gordito, pero eso también es relativo. obvio, ¿no? O sea, Mm. si está gordito, bueno, puede que no juegue mucho por gordito, pero eso es relativo, ¿no? A veces los gordos igual no siguen jugando. Aunque sea fútbol, se lo pone de arquero al gordo, ¿ve? Otra patología, que no sea tan obvia. ¿Por qué se puede cansar muy rápido un niño y no jugar? Uno por Que asma, ya. tenga Patología enfermedades cardíaca. cardíacas, osteoporosis. Eso. Así quiero que desarrollen ustedes ese tipo de razonamiento, ¿ya? O sea, todos los datos, te he dicho, te sirven para hacer diagnóstico. Entonces, si un niñito te dicen acá, y estamos siguiendo la explicación en base a la historia clínica, ¿no? Donde está indicando acá si tiene o no, dice actividad física. Si un niñito no tiene actividades físicas, como dice su compañera, tenés entonces que pensar, ¿no será que este tiene algún problema pulmonar, entre ellos asma o lo que sea? ¿O no será que este niño tiene un problema cardíaco? Puede ser insuficiencia cardíaca, comunicación interventricular, etcétera, ¿ya? Pero esa es la pista que quiero que Hueso ustedes de cristal. empiecen a sospechar con la historia clínica, ¿ya? Por eso te sirven todos estos datos y cuando el médico sabe y es inteligente, entonces se agarra de esos detalles para poder hacer diagnósticos, ¿no? Si ya te dicen así, si viene a la consulta y te dice, ay, vengo porque mi hijito, mire, no juega, dice sus profesores que casi no quiere jugar, juega un ratito y se sienta, listo, entonces no vas a ir a buscar, pues no, ya tenés que tener vos la idea. Allí vas con tu fonendoscopio a ver si es que está respirando bien o mal, pero si es que está respirando bien, no quiere decir que no sea asmático, sino que hay que buscar que él cuando respira mal, si es que hay un cambio de clima, etcétera. O vas y escuchas el corazón y vas a detectar quizás un soplo. Y listo, ya tu diagnóstico se hace ese ratito, se confirma ese rato. Y la idea, la pista diagnóstica ya te la puede dar este pequeño detalle. No hace actividad física voluntariamente, ¿ya? Entonces, sigamos. Actividad laboral, bueno, no tienen que trabajar los niños, así que no ponemos eso porque es prohibido por ley que trabajen, aunque se decía que estaban contratando niños en la zafra y demás cosas, pero eso es relativo. Solo que los niños siguen siendo niños y a veces los niños, ¿dónde es lo que los hacen trabajar a los niños generalmente? ¿En qué parte o en qué área o en qué tipo de actividad? Silvia, Mayormente en el campo, doctor. ¿quién está hablando? Silvia. Sí, mayormente en el campo, doctor, es donde trabajan más Exactamente. los niños, en el Chaco. Exactamente, en el campo, en el Chaco, es donde los niños tienen que ayudar a su padre. Y por lo tanto, ahí es lo que en 10 minutos ya se acaban reuniones. Ya. Entonces, ahí en el campo tenemos que ver que los niñitos eso pueden venir pues con sus picadas de víbora, pueden venir con aspiración de hongos, pueden venir con intoxicación por órganos fosforados, que son los pesticidas Venenos. que usan Pesticidas. en el agro, etcétera. Entonces, tiene relación esto del tipo de actividad laboral, porque los niños en el área rural trabajan y están en contacto entonces con esos riesgos de los animales del campo y además están en contacto con los agroquímicos. Y si ven al papá que tiene 80 kilos, no le hace problema el uso de esos agroquímicos, pero sí a un niño que tiene menos peso puede los agroquímicos causarle algún tipo de intoxicación o problema. Entonces, sigue siendo pistas para un detective inteligente. Fíjense cómo todas estas cosas pueden servirte para sospechar un diagnóstico. Pero eso es lo que quiero que ustedes despierten ustedes ese detective que tiene que tener todo médico. Y además, bueno, el conocimiento, ¿no? Exposición epidemiológica. Bueno, si sos de la zona de los valles, Chagas. Chagas.
Fiebre amarilla, bueno, eso es ya frecuente y gravísimo, ¿no? Aquí se mueren generalmente los que viven cerca a los ríos, ¿no? Al Piraí o a los otros ríos que hay mosquitos y fiebre amarilla era no hay pues tratamiento, no es mortal, solo la vacuna la que te tiene que proteger. El paludismo, bueno, seguimos hablando de las áreas rurales, dengue, bueno, de todos lados, ¿no? En todo el mundo para que tenga dengue. Y acá está lo que ya hemos citado, productos químicos, que pueden ser los agroquímicos en los niños que trabajan en el campo o cualquier otro tipo de químicos que pueden haber dependiendo de la actividad, no solo del niño, sino de la actividad de los padres. ¿Ya? Es decir, a veces los padres, si el papá trabaja en el campo, bueno, puede traer del campo hongos o algún tipo de insecticidas en su ropa, ¿no? Y eso, si viene y a la llegada nomás le dan un beso a su agüita, a su bebé, a su recién nacido, porque son cariñosos cuando ves en todos lados a los niñitos, son tiernos los niños y el humano entonces siempre trata de demostrar su cariño y los besan, los agarran, los acarician, pero pueden traerle ahí en su ropa, en sus manos, en sus caricias, pueden traerle los tóxicos que están usando. Por eso es importante el tener presente este tipo de exposiciones epidemiológicas a los productos químicos, ¿no? O a los tóxicos que puedan traerse. Habla también acá de antecedentes familiares. Y acá en las familias hay cierto tipo de predisposiciones, no solo en la familia, sino en la misma raza, ¿ya? Porque les decía, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ustedes, a ver, Silvia Ibarra, ¿qué grupo sanguíneo son? Oh, positivo, doctor. Ya cero positivo, porque no existe el grupo O, es el cero. Maldonado, ¿qué grupo sos? También, doctor, RH positivo. ¿Pero qué grupo? O cero. Ya, cero. Y eso enséñale a su profesor de hemato, ¿no? No existe el grupo O, pero desde el profesor de hematología le dice grupo O y no existe. Y eso confunde en el aprendizaje. Y por eso lo que se confunden y se chipan ahorita cuando quieren buscar plasma, ¿de qué grupo? Plasma de tal grupo. Y no saben ellos, no manejan lo que son los aglutinógenos y las aglutininas porque se confunden justamente. La raíz de la confusión emerge de nombrar al grupo cero como grupo O. Algún día, si tenemos un tiempito, cuando nos toque llevar bilirubinemias, les voy a explicar eso para que ustedes no tengan ya más dudas, ¿ya? Pero empezamos por eso. Entonces ya van dos que tienen grupo cero. Kliman, que es medio semi-brasilero, ¿qué grupo sos? Positivo, cero, igual, doctor. Cero positivo. Ahora vamos a estos otros, como es Peña. Doctor. ¿Qué grupo sos? RH positivo. ¿De dónde sos, Peña? De Montero, doctor. Tu ascendencia, hemos dicho, de Peña, ya sabemos de Sí, dónde es, ¿no es cierto? Y para que de, ustedes se den cuenta, ¿ya? Hemos ido preguntando así a Kliman, brasilero, ya, cero positivo. A Ibarra, cero positivo. Maldonado, igual, cero positivo. Y son de diferentes áreas, ¿ya? Ibarra es de allá de Yapacaní, Maldonado es de orígenes cochabambinos, son ceros positivos. Pero mira, curiosamente, pum, llegamos a Valle Grande, ¿no es cierto? Y si así le preguntamos, allá en Valle Grande son así, son A, son B, son AB. ¿Por qué será? Pregunta para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué en todos lados son cero positivos, pero allá en Valle Grande son A, son B, son AB negativos, son esos grupos raros? ¿Por qué? Por la mezcla cultural. Mezcla de raza, doctor. Pero la mezcla, bueno, ya tibio, tibio. Porque la mayoría son
personas que tienen procedencia europea, ¿ya? Son del lado de los que decíamos cerca al Mediterráneo, ¿ya? Y por eso tienen esos grupos de sangre que no son comunes, ¿ya? Y la muestra se les ha dado inmediatamente, ¿no es cierto? Así hemos preguntado a todos ustedes que son de otro lado, ceros positivos. Entramos a Valle Grande, grupo A. A la primera que le hemos preguntado, ¿ya? ¿Cuál es el otro que teníamos que preguntarle? Que también era de allá, con B grande apellida. Veamos a ver. Su otro compañero que era también de esa zona, ¿cuál era? Vanegas. ¿Qué grupo sos, Vanegas? ¿O no ha venido? No ha venido Vanegas, ¿no? Flores. ¿Qué grupo sos, Flores? Cero positivo. Cero positivo, Flores. Virués. ¿Qué grupo sos? Cero positivo. Puede que seas Camba, ¿no? Virués. Sigamos entonces. Ah, no, pero tu mamá, pues hemos dicho, ¿no? Tu mamá apellida. ¿Qué apellida tu mamá, Virués? Lobo Áñez. Lobo. Ah, Áñez. Sí, no. Esos son de esta zona de acá. Bueno, decíamos, esa gente que vino y pobló esa zona de Valle Grande son personas que vivían en la zona europea del Mediterráneo, ¿ya? Y ellos tienen, por ejemplo, predisposición a tener patologías hematológicas, esas enfermedades raras, ¿ya? Deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que han debido llevar ustedes. Hemato han llevado ya, ¿no? ¿O no? ¿No han llevado hemato todavía ustedes o están llevando recién en quinto? No, doctor, este año llevamos en No, quinto. doctor. No, no llevamos. Ah, ¿este año recién van a llevar? ¿O no van a Sí, llevar nunca? doctor. ¿O nunca se llevan la Gabriela Hemato? Es Se más, lleva a Mato, mitad de año, doctor. no tanto. Ah, ya. Bueno, entonces ahí van a ver, hay otras enfermedades raras, talasemia alfa, drepanocitosis, esferocitosis hereditaria. O sea, esas son una serie de patologías hematológicas que en la gente que viene de esa zona de los valles, porque son de inmigrantes europeos, es lo que se encuentran ese tipo de patologías extrañas y que hay que tomarlas en cuenta porque también las vamos a ver acá en Santa Cruz, pues, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes vean y aquí eso tiene que ver mucho con estos antecedentes familiares. Está acabándose ya el minuto de la segunda vez que estamos haciendo. Ya son las... Oye, mía, ya van a ser, ¿qué horas pues? Ya van a ser las 11, ¿no? 11. ¿Y hasta qué hora eran las clases? 10:45. Bueno, Ve ya usted, pues. ¿por qué no avisaste, Clisman? ¿Por qué no avisaste? Entonces, bueno, continuamos en la siguiente clase. Vayan ustedes revisando esto de crecimiento, desarrollo, que son los conceptos del siguiente tema y sobre todo de lo que es vacunas del PAI. Vamos a pausar la grabación mientras les voy a ir preguntando. Ahora sí, bueno, pausamos acá la grabación en este